Hereditario de cáncer de mama y ovario. El cáncer de mama es el cáncer más común en las mujeres y la segunda causa principal de muerte. La detección temprana y la mejora de los tratamientos específicos de la patología han dado lugar a una disminución de las tasas de mortalidad. El tamizaje incluye examen de las mamas, mamografía, resonancia magnética e incluso el ultrasonido. Este síndrome se caracteriza por un mayor riesgo de cáncer de mama en mujeres y hombres. El cáncer de ovario incluye los cánceres de trompas de falopio y peritoneal primario, el cáncer de próstata, el cáncer de páncreas y el melanoma. El cáncer de mama y ovario pueden ser clasificados en cáncer esporádico, que corresponde a 70 u 80% de los casos, cáncer familiar de 15 a 30% y cáncer hereditario en 5 al 10%. Esta enfermedad predispone a una historia personal y familiar, como el cáncer de mama u ovario en personas menor de 35 años, sin historia familiar, cáncer de mama y ovario en las personas en quien ya haya tenido esta enfermedad, cáncer de mama u ovario, en al menos 2 familiares siempre y cuando uno de ellos sea menor de 50 años, y 3 o más casos de cáncer de mama u ovario independientemente de la edad. En esta imagen podemos apreciar la proporción o los genes y fenotipos, así como la serie fenotípica del cáncer de mama y ovario, ya que predisponen a ciertas enfermedades, como por ejemplo la enfermedad de Fanconi, pancreatitis o incluso glioblastoma. El riesgo de padecer cáncer de mama y ovario está asociado a mutaciones en genes de alta penetrancia como los de BRCA1 y BRCA2 entre individuos, familias y etnias. Del 50 al 85% del cáncer de mama antes de los 70 años de edad ocurre este riesgo, de un 40 a 60% el cáncer de ovario antes de los 85 años. Los hombres con el gen BRCA1 tienen mayor riesgo de cáncer de próstata. Hombres y mujeres con BRCA1, cáncer de colon, páncreas, laringe, etc. Mutaciones en BRCA2 predisponen al cáncer de mama, ovario, neoplasias y páncreas. Mecanismo patogénico y biología molecular de los genes del complejo del cáncer de ovario, mama, hereditario. En esta imagen se ilustra las vías celulares de reparación del ADN tras un daño por rupturas de doble hebra. Es un tipo severo de daño genético. En la parte superior podemos observar el daño en el ADN, que son zonas dañadas que se conocen como DBS. Bueno, la imagen comienza con una representación de un daño en el ADN y este daño es detectado por un complejo mRN que reconoce las rupturas de doble cadena. La activación de respuesta al daño. Este complejo se activa tras la fosforilación, que es la activación por adición de un grupo fosfato de sí mismo y de las proteínas ATM, la ataxia-telangiectasia de mutaciones, una quinasa clave en la respuesta al daño. La ATM fosforila a otras proteínas para amplificar la señal del daño. El marcaje del sitio del daño, la histona H2AX, se fosforila para marcar el lugar del daño y facilitar el reclutamiento de proteínas reparadoras. Este reconocimiento del daño en distintas fases del ciclo celular se divide en fases G1, S, G2 y M. El daño puede ser reconocido en diferentes puntos, como lo vemos en el ciclo celular. De G1 a S se activa el complejo ATM, que activa las quinasas CHEK1 y CHEK2, llevando a una pausa en el ciclo por P53 para permitir la reparación. Fase S se involucra el gen FANC2,
que es parte de la vía de reparación del ADN, asociado también con el síndrome o la anemia de Fanconi. La fase G2M participa de nuevo en el complejo mRN junto con otras proteínas reparadoras. La reparación del daño, como lo mencioné anteriormente, la vía de reparación dependerá de la fase del ciclo celular. Y pues el G1 se lleva a cabo antes de la replicación. La célula usa una recombinación no homóloga, que es rápida pero propensa a daños. C y G2, tras la replicación o después de la replicación, se usa la recombinación homóloga, una reparación más precisa. En conclusión, en esta imagen podemos observar que el NHJ, que es la recombinación no homóloga, se usa en G1 y la recombinación homóloga HR se usa en los puntos de control S y G2, más precisa y relacionada con el gen BRCA. Para involucrarnos un poco más acerca de este síndrome, tenemos que se dividen en diferentes tipos de mutaciones o en alelos de diferentes penetrancias. Por ejemplo, tenemos los alelos de alta penetrancia que aportan un valor mayor o igual a 5, los alelos de moderada a alta penetrancia de riesgo relativo de 2 a 4 y los alelos de moderada penetrancia de un riesgo relativo menor a 1.5. Como lo mencioné, esta es una clasificación de genes de cáncer de ovario y mama. Los de alta penetrancia o los que mayor disponibilidad tienen es el BRCA1 y 2, genes P53, PTEN, STK11,